Hola, amigos de Español a la Lata. Una vez más, aquí en las faldas del gran volcán Tungurahua, para otro episodio de Español a la Lata, donde aprenderás a hablar español de una manera más funcional, más práctica, dejando de lado esos métodos tradicionales que nada tienen que ver con el verdadero aprendizaje de una lengua extranjera y aún de la propia. Bueno, para hoy tenemos el tema de la pregunta que muchos se hacen y alrededor de la cual hay algunos mitos. ¿Hay que hablar una lengua como nativo o hay que hablarla bien? ¿Hay que aprender a hablar como nativo o hay que aprender a hablar bien? Muchas veces escucha uno en las propagandas de aquellas escuelas de idiomas: aprenda a hablar inglés como nativo. Nuestra escuela tiene un staff de profesores nativos. ¿Es eso lo que va a asegurar que una persona llegue a dominar una lengua? ¿Es realmente eso o es solamente un mito? Realmente en la práctica no es necesario hablar como un nativo para hablar bien, para desarrollar la primera competencia, la más importante, que es la de ser capaz de comunicarse. Es decir, ser funcional en una lengua. Ser funcional es ser capaz de comunicarse en esa lengua, primero que todo. Para eso no es necesario hablar como nativo. De ahí surge otra pregunta clave. ¿Acaso todos los nativos de una lengua hablan bien su lengua, su idioma? ¿Necesariamente es así? La verdad es que para quienes hemos viajado, aunque sea un poco, el promedio de la población de un país habla bastante mal su lengua nativa, su lengua materna. Entonces, ¿qué sentido tiene tratar de aprender a hablar como nativo? Sí, el promedio de los nativos hablan mal. Entonces, para hablar bien tendríamos que hablar por encima del nivel promedio de la población de un país, y eso ya de por sí constituye un objetivo muy poco práctico, muy poco funcional. Surge entonces otra pregunta: ¿puedo llegar a hablar bien una lengua sin hablar como nativo? Claro, se puede hablar muy bien una lengua sin hablar como nativo, porque la mayoría de los nativos no hablan bien. Listo. Ahí vamos en la lógica real de un proceso de aprendizaje, en este caso de una lengua extranjera. Y vendría otra pregunta: ¿cómo aprender a hablar bien?
cómo llegar a conocer bien una lengua. ¿Cómo se conoce bien algo? Conociéndolo, entrando en contacto con ese algo que es desconocido, con nuestro objeto de estudio. En este caso sería una lengua que al principio para nosotros es desconocida, algunas veces muy desconocida, en otros casos no tan desconocida. Ya habíamos hablado de eso, incluso puede ser muy familiar. ¿Por qué es muy familiar? Porque pertenece a la familia de lenguas de nuestra propia lengua, ¿cierto? Puede ser nuestra prima hermana, digamos, en el caso de las lenguas, en el caso, por ejemplo, de la lengua portuguesa, podríamos decir que es nuestra prima hermana. Podríamos decir que la lengua francesa ya no es nuestra prima hermana, sino que es simplemente nuestra prima. Podríamos decir que el italiano es nuestro primo y el rumano seguramente va a ser un primo en segundo grado, etc. Bueno, esa familiaridad entonces nos va a permitir incluso, como lo habíamos dicho en otro episodio, intercomprendernos con aquellos que hablan nuestras lenguas romances, por ejemplo, o entre la gente que habla las lenguas indoeuropeas. Podemos aprender más fácil el inglés porque se dice que es, con toda razón, mirando la situación en perspectiva histórica, el inglés que es la más latina de las lenguas germánicas. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Vamos al tema de hablar o no como nativo. ¿Cómo se aprende a hablar bien? Más allá de hablar como nativo, que no debería ser un objetivo. Ese es un objetivo equivocado. El objetivo es hablar bien. No es hablar perfecto. El perfeccionismo te mata. El perfeccionismo daña tu capacidad de aprender. Tienes que aprender primero a gatear y después vas a aprender a caminar. No hay un ser sobre la tierra que haya salido del vientre de su madre directamente a caminar y mucho menos a hablar. Lo primero que emite un ser humano es un grito, el llanto. Bueno, ¿cómo se aprende entonces a hablar bien una lengua, sea o no extranjera? Hay que entrar en una relación profunda. ¿Cómo? Antes no existía la escritura, un signo de herramienta muy importante. Ahora existe, eso nos ayuda mucho. Hay que leer mucho. La mayoría de personas no hablan bien su lengua materna porque no leen, no tienen el hábito de la lectura. Por eso no hablan bien, ni siquiera su lengua materna. Si no desarrollas el hábito de leer en tu lengua materna, será muy difícil desarrollar el hábito de leer en una lengua extranjera y eso es lo que te va a ayudar realmente a dominar esa lengua. Hay que escuchar mucho y hay que escuchar una lengua bien hablada, bien pronunciada.
hay que escuchar locutores que se expresen con muy buena dicción, que vocalicen bien, ojalá sin acentos regionales muy marcados. Escuchar mucho, escuchar hablar muy buen español, muy buen inglés, muy buen francés, muy buen portugués, etcétera. Y obviamente leer textos muy bien escritos en esas lenguas, empezando por nuestra propia lengua. La gente del promedio, la gente del montón no habla bien su lengua materna porque no lee, no escucha. Una lengua bien hablada en su entorno. Todo empieza en su entorno familiar. Uno escucha, por ejemplo, profesionales de diferentes campos, aún gente que tiene, por ejemplo, maestrías en lingüística española. Los escucha hablar muy mal español, pésimo. ¿Por qué sucede eso? Porque fue el español que ellos aprendieron en su hogar. No superaron esa convivencia con su familia donde se hablaba ese español pésimo, horrible, y aún con un título en lingüística, hablan muy mal. Bueno, entonces la recomendación sigue siendo la misma y lo dicen muchos expertos, y cuando hablo de expertos hablo de experiencia, mucha experiencia. Obviamente, lo dicen los expertos a través de sus años de experiencia, y hablo también de científicos. A través de la experimentación han llegado a las mismas conclusiones. Puedo citar a un científico en este campo, el señor Stephen Krashen, y puedo citar a un personaje muy inspirador, el señor Steve Kaufmann, que a través de un proceso heurístico, empírico, eso sí, leyendo mucho, documentándose mucho, ha llegado a la conclusión que la lectura y la escucha permanente son claves para aprender a hablar bien una lengua, escuchando esa lengua bien hablada y bien escrita. Es importante después comenzar con las actividades de output. Escribir es muy importante. Y obviamente hablar. Pero en las lenguas es muy importante el proceso de input al principio. Primero tenemos que hacer que la lengua entre a nuestra mente, se convierta en sinapsis neuronales en el cerebro. Necesitamos que el vocabulario se convierta en algo identificable aquí en nuestra mente. Lo identifiquemos, que identifiquemos los sentidos, los significados cuando entran por aquí y en el cerebro se hacen inteligibles, adquieren sentido. Después necesitamos que nuestro aparato fonador reproduzca esos sonidos que tenemos aquí. Y desde el principio es importante que escuchemos bien para para que no nos engañemos y reproduzcamos los sonidos como son realmente. Es un proceso. Input, output, y sigue el círculo virtuoso. No es importante hablar como nativo. Lo importante es hablar bien. Los nativos hablan como el montón, mal. Y el montón es mediocre, el rebaño, que siempre va por donde le dicen, que escucha cosas en los medios de comunicación y escucha los chismes y cree todo lo que le dicen. Cree que la basura de los medios,
la pésima música, el reggaetón, la bachata, creen que toda esa basura es arte. Eso es solo basura. No le podemos creer entonces a la masa, al rebaño. Tenemos que ir más allá de la masa, del rebaño. Tenemos que abandonar los falsos métodos de aprendizaje e enseñanza del sistema educativo que no nos conducen sino al fracaso. Puedes tener muy buenas notas, eso no quiere decir que sepas, quiere decir que el sistema te aprueba, que es diferente. El sistema no nos pregunta por lo que nosotros sabemos, el sistema nos pregunta por lo que el sistema sabe, lo que los profesores saben y lo que al sistema le conviene que la gente sepa, diga y reproduzca de una manera ideológica. Ok, prepárate entonces para hablar español, no como el promedio de los nativos que hablan español, muy mal, hablan realmente como bestias. Escucha buen español, lee muy buen español, lee las obras, por ejemplo, de Gabriel García Márquez. Lee cosas, textos bien escritos. Eso te ayudará a hablar bien y a comunicarte bien. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir hoy. Me despido aquí desde esta hermosa y bendita tierra del Tungurahua. Chao.